Muchos ya tendrán una idea de lo que es la energía nuclear. Por eso repasaremos un poco de lo que es. La energía nuclear es la energía contenida en un núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. Me toca. Ahora veremos un tema un poco más serio. ¿Cuáles son las consecuencias de usar esta energía? No sé XD. Solo lee el libreto. Así sí. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar la energía nuclear? Bueno, esto depende de varias cosas. En dosis muy altas, provoca la enfermedad aguda por radiación y la muerte. En dosis más bajas, la radiación ionizante afecta a la salud y causa, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cataratas y cáncer. Provoca cáncer sobre todo porque daña el ADN, lo que lleva a mutaciones genéticas que causan cáncer, y también crea residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente que se mantienen radioactivos durante cientos de miles de años, y los accidentes nucleares arruinan regiones enteras. Paren la música, paren todo. Lo que viene a continuación es un tema un poco más serio. Hablaremos sobre uno de los mayores desastres de esta energía. Los años 30 fueron una de las épocas muy importantes. Por un lado se hicieron grandes avances científicos en la historia, el desarrollo científico y el conflicto político son fundamentales en la creación de las bombas atómicas desde finales del siglo XIX. La evolución en el campo de la física de partículas había sido notable, el descubrimiento de los componentes del átomo y la radioactividad generaron nuevas ideas sobre la composición misma de la materia. Más tarde llegaron los descubrimientos de científicos que permitirían el paso de la física teórica a la aplicada. Pero el punto de quiebre fue en 1938, cuando se descubrió la fisión nuclear. Los grandes desarrollos en este campo de la física se habían dado en Alemania en pleno apogeo del gobierno nazi, cuando ya el mundo empezaba a intuir las intenciones militares y expansionistas de Adolf Hitler. El físico judío Leo Szilard, que había trabajado en el primer reactor nuclear y concebido la teoría de la reacción nuclear en cadena, Szilard creía que hacer una bomba atómica era posible y suponía que los alemanes trabajaban en ella, así que creó el plan de convencer al presidente de Estados Unidos de hacer una bomba atómica junto con Albert Einstein. En enero del 42 el presidente Roosevelt de Estados Unidos autorizó formalmente el secretísimo proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica. Se necesitaba a un director científico y se fijó en un físico de la Universidad de California, se llamaba Robert Oppenheimer, de orígenes judíos. Oppenheimer se convirtió rápidamente en un líder carismático y eficaz. Si quería construir la bomba antes que nadie, tenía que resolver muchos problemas y trabajar a escala industrial. Para lograrlo reclutó a varias de las mejores mentes de la época, muchos de ellos científicos europeos que habían huido de los totalitarismos. Así que el proyecto Manhattan tenía sobre la mesa 5 vías para obtener el combustible de su bomba. Dado que iban a ciegas contra los alemanes, pensaron que la única manera de sacarles ventaja era intentarlo todo. Sin ninguna garantía de que el plan funcionase, en el año 43, construyeron una descomunal red de laboratorios por todo Estados Unidos y Canadá, plantas industriales específicas para cada técnica de separación de isótopos, reactores nucleares para producir plutonio y un laboratorio en un paraje desértico de Los Álamos, Nuevo México, donde Oppenheimer estaba durante los años 43 y 44, trabajaron sin descanso y por eso Oppenheimer decidió priorizar el desarrollo de la bomba de plutonio. Entonces se encontró con otro problema: ¿cómo detonarla? Al principio pensaban en hacer lo mismo que con la bomba de uranio, usar el método balístico. Divides el uranio en dos partes y para activar la bomba detonas un explosivo común contra una de ellas, que sale disparada a toda velocidad. Los dos trozos de uranio se compactan, se alcanza la masa crítica y ¡boom! Según los experimentos, el método balístico no funcionaría con la de plutonio porque el plutonio generado en los reactores contenía tantas impurezas que fisionaba demasiado rápido. Quedaba un montón de combustible sin quemar. Había que encontrar una forma de que todo el plutonio explotara. La solución fue la siguiente: se fabricarían una esfera de plutonio encerrada en el centro de un cilindro lleno de explosivos. Al detonarlos comprimirían la bola de plutonio, la masa se volvería crítica y listo. El matemático von Neumann lo vio teóricamente factible y propuso sustituir el cilindro de la idea original por otra esfera.
Era agosto de 1944, Oppenheimer lo vio tan claro que convenció a Groves para construir una bomba completa y detonarla en medio del desierto. El 16 de julio del 45, poco antes del amanecer, el trabajo dio sus frutos con la prueba llamada Trinity. En la base aérea de Alamogordo, Oppenheimer y sus hombres detonaron una bomba de plutonio. La bola de fuego cegó a los testigos a 9 kilómetros y la nube alcanzó los 12 kilómetros de altura. El ser humano había forjado por primera vez su envenenado tesoro. Aunque para algunos, esa noche el orgullo de haberlo conseguido se transformó en una gran preocupación. La situación política había cambiado mucho mientras estaban enfrascados en alcanzar su proeza. Un par de meses antes de la prueba, Alemania se había rendido y poco después los aliados capturaron a los científicos del proyecto nuclear alemán. Entonces fueron conscientes de que los nazis no estuvieron ni cerca de tener la bomba. Roosevelt había muerto en abril y la guerra en Europa ya estaba ganada. Si el objetivo había sido frenar a los alemanes, ¿qué sentido tenía usar las bombas contra Japón como querían desde Washington? Mientras que Szilard intentó evitarlo, Oppenheimer asumió que el uso militar contra los japoneses podría servir para acabar con la guerra y evitar guerras futuras. Algunos científicos discrepaban. Incluso redactaron un informe previo a la Trinity, manifestándose totalmente en contra de un ataque sorpresa a Japón. Pero la decisión estaba tomada. 2 bombas, una de uranio Little Boy y otra de plutonio Fat Man, fueron arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se estima que murieron unas 225.000 personas en total, casi todas civiles, la mitad de ellas fallecieron meses después por la radiación. Oppenheimer parecía arrepentido, sin embargo, previamente tuvo perfecto conocimiento del plan y no se opuso, aun sabiendo que la naturaleza indiscriminada de las bombas era perfecta para matar civiles. Es más, entre la rendición alemana y el lanzamiento de las bombas trabajó como nunca, jugando a la ambigüedad y sin implicarse en las protestas de sus colegas. Pero con Hiroshima todo cambió. Oppenheimer empezó a sentirse profundamente afectado. No ya por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar. Había creado un arma terrible y era cuestión de tiempo que otros países también la tuvieran, así que les parecía necesario alcanzar un acuerdo mundial para evitar una catástrofe planetaria, pero Estados Unidos contaba con sus planes y no tenía intención de parar su carrera armamentística. Más que arrepentido, Oppenheimer estaba enojado. Todo el sufrimiento de las víctimas podría ser en vano. Así que transformó sus remordimientos en acción. 2 meses después de los bombardeos, dimitió como director de Los Álamos e intentó usar su gran fama para influir en el gobierno. Oppenheimer dijo que, tras la explosión de Trinity, recordó unos versos sagrados del hinduismo: "Me he convertido en muerte, en destructor de mundos", aunque al final de su vida afirmó no haberse arrepentido, eso no significa que no cargara con el sufrimiento de la masacre a sus espaldas. Esto fue una breve síntesis del contexto histórico. Como ya vimos, el uso del plutonio y del uranio en bombas nucleares era muy devastador, pero hoy en día hay bombas aún más peligrosas, que superan por mucho de lo que fueron Little Boy y Fat Man. Para finalizar, veamos lo que es la fusión y fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? La fisión nuclear es cuando un núcleo de un átomo muy pesado incide un neutrón acelerado. Aquel se dividen en 2 núcleos más pequeños. Se escapan algunos neutrones a alta velocidad y se liberan la energía encerrada en el núcleo. Los neutrones liberados chocan con otros átomos de uranio, desintegrándolos, y de esa forma se origina, casi instantáneamente, una reacción de cadena, que en caso a no ser controlada tiene un carácter explosivo. Ahora pasemos a lo que es fusión nuclear, cuando 2 núcleos muy livianos chocan entre sí. Se unen y forman un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor. Estas reacciones son en general exotérmicas cuando ocurre entre átomos más ligeros que el hierro y endotérmicas si son más pesados. La fusión nuclear produce únicamente desechos radiactivos de actividad baja y no plantea ningún peligro grave. Espero que el proyecto haya sido de su interés y que no haya sido monótono. Nuestra intención fue exponer la temática de una manera entretenida, ya que todo lo que implica la creación de una bomba atómica, su ejecución y resultado, suele ser desolador para los dulces oídos del ser humano. Muchas gracias.